Hola, mi nombre es Sonia Páez Abarot y soy terapeuta holística. En este video vamos a hablar sobre los duelos, las etapas y las cosas que podemos hacer para estar un poquito mejor y también qué podemos y qué no debemos hacer para acompañar a otras personas en el proceso de duelo. El duelo es un proceso en el cual yo me adapto a una pérdida, ¿sí? Entonces tenemos tres partes: proceso, adaptación y pérdida. El proceso indica tiempo, ¿sí? Esto no se hace de un día para otro. Los duelos a veces llevan años duelar la pérdida de un ser querido. La adaptación significa que yo me tengo que adaptar a la situación de que ya no está. Y eso también justamente es un proceso. Aceptar que esta es la realidad y no otra, ¿sí? Eso es adaptación. Y hablamos de pérdida. Pérdida, en lo más grande uno se imagina que es ante una muerte, ¿sí? Pero también se puede dar, por ejemplo, ante una pérdida afectiva, ¿sí? Una separación, un divorcio. También se puede dar, por ejemplo, en un cambio de trabajo, en un cambio de escuela, en los chicos, ¿sí? O en un cambio de ciudad. Todos estos son pérdidas, uno pierde algo para adaptarse a la nueva situación. Esto se habla de duelo. Yo en este video me voy a enfocar en hablar sobre las pérdidas de los fallecimientos, de las muertes. Pero las etapas son iguales, ¿sí?, para el resto de las situaciones. Eso uno lo tiene que llevar a esa situación. La primera etapa de un duelo es la negación. Lo primero que uno dice es: no puede ser, no me lo esperaba, ¿sí? Es el shock emocional ante la pérdida. Aún cuando ya sabíamos que podía existir, por ejemplo, cuando una persona estaba enferma y hacía muchos años que sabíamos que no era reversible la situación y uno ya sabía que estaba esperando que en algún momento sucediera. En el momento en el que sucede, uno dice: no puede ser, y entra el primer shock emocional. Esto lleva un poco de tiempo hasta que no nos queda otra que admitir que esto sucedió y vamos a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es el llanto descontrolado, ¿sí? Es cuando uno cae en que esto es verdad, que está sucediendo, y empieza en la catarata de llanto emocional. Esto es normal y es saludable. Acá uno tiene que llorar. Esto en el pleno duelo, en pleno funeral, la persona se desgarra en el llanto y es muy sano vivir esta etapa sin bloquear el llanto. Hay que llorar y sacar todo el dolor que uno tiene adentro. La tercera etapa es el regateo. Es cuando uno empieza a decir: ¿y qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido al otro médico? ¿Qué hubiera pasado si en vez de salir a las 3 de la mañana salía a las 4? Capaz que no se encontraba con el camión, entonces no se accidentaba. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que haga algo diferente? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Sí? Todas esas preguntas de regateo, de empezar a jugar con Dios. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser él era yo el que se moría? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si mejor muerto yo o muerto otra persona que él? Empiezan este juego de regateo de qué hubiera pasado. La realidad es que esto lleva un proceso de tiempo, por supuesto, y como no hay una respuesta, empiezan a aparecer las siguientes etapas. La etapa que sigue es la etapa de enojo. Sí, aparece la cólera. Por eso cuando estamos en duelo no nos tenemos que sentir que estamos mal por estar enojados. Uno se enoja con Dios, se enoja con la vida, se enoja con otros familiares, se enoja con el médico, ¿sí? Se enoja con un montón de gente y sale como una cosa furiosa de adentro nuestro. En esta etapa es cuando aparecen los conflictos familiares, ¿sí? Porque en esa etapa de enojo uno dice y hace cosas que quizá no hubiera dicho ni hecho si no hubiera pasado lo que pasó, ¿sí? Entonces en esa etapa uno hasta se enoja hasta con Dios, ¿sí? O con el muerto, ¿eh? Yo he escuchado a mucha gente que me dice: estoy muy enojado con mi papá porque se murió, ¿sí? Porque me dejó. Es normal, es parte de un proceso de duelo. La siguiente etapa es la culpa. La culpa aparece después del enojo y muchas veces aparece
con culpables por lo que hicimos, por cómo manejamos pésimamente mal ese enojo, ¿sí? Entonces aparecen las etapas de culpa, o la culpa por lo que hice, por lo que le dije, por lo que no hice, por no haberlo ido a ver más seguido, por no haberlo llamado por teléfono, por no haber estado en su cumpleaños anterior, por no haber podido ir en Navidad, etc., ¿sí? Aparecen todas las culpas que también son totalmente saludables expresarlas y vivirlas, porque esa etapa también va a pasar. La etapa que sigue es la tristeza, es la depre, ¿sí? La depresión que aparece en un proceso de duelo, y esta es una de las etapas más largas del proceso de duelo, ¿sí? Después vienen las etapas de concientización, de poder comprender qué fue lo que sucedió, ¿sí? De integración de la etapa de qué fue lo que sucedió, para luego hacer una etapa de aceptación, perdón y liberación, que es la etapa en la que uno puede procesar ese duelo. Y por último aparece la etapa de aprendizaje, donde uno puede ver qué fue lo que con los años, con el tiempo, mirando a la distancia este proceso de duelo, qué es lo que uno tiene que aprender de acá, o todo lo que aprendió en este proceso de duelo. La realidad es que esto puede llevarte años, ¿sí? Esto no te va a pasar en 2 meses. Si tuviste una pérdida, ¿sí? Si tuviste el fallecimiento de alguien, esto no te va a ser fácil hoy ni mañana, si fue hace poco, ¿sí? Pero sí poder estar consciente de que uno está en ese proceso, es decir, en este momento estoy en un proceso de tristeza, en este momento estoy en el proceso de culpa, en este momento estoy en la etapa de enojo y me siento sumamente enojado con todos. Está bien, no te reprimas, ¿sí? No reprimas esa emoción, no está mal, ¿sí? Hay mucha gente que al comprender cuáles son las etapas del duelo, uno se relaja y puede experimentar estas emociones que son tan sanas. El duelo es algo sano, ¿sí? Es un proceso de adaptación saludable. Y los duelos duelen, ¿sí? El duelo viene del dolor y tienen que doler para que uno se rompe internamente para construirse diferente. Por eso duele, ¿sí? Y en ese proceso de dolor pasan estas etapas un poco más, un poco menos en cada uno. La realidad es que cada uno en estos procesos de duelo hace lo que puede, ¿sí? Por eso hay pequeños consejos que uno puede ayudar, ¿sí? en el momento del duelo. Primero, si estás viviendo un duelo, llora todo lo que tengas que llorar. No te reprimas el llanto. No está mal llorar, ¿sí? No te sientas culpable de llorar. Hay que llorarlo. Hay que llorarlo, hay que hablarlo, y sobre todo si tenés que llorar delante de tus hijos, llorá igual. A los niños les hace bien ver que el dolor es expresado, porque ellos también pueden expresar su dolor, ¿sí? Entonces, no te reprimas el enojo, no te reprimas de hablar de esa persona. En ningún momento del proceso de duelo tenés que dejar de hablar de esa persona porque cause dolor o porque el otro llore. Lo segundo que tenés que tener en cuenta es que no te tenés que esforzar para volver a tu rutina. No es, terminó el funeral, yo mañana tengo que volver a trabajar, volver al gimnasio, volver a hacer todo lo que tengo que hacer de manera obligada. Hay cosas que de manera obligada las vas a tener que hacer igual porque no tenés tiempo en el trabajo, porque no te dan los días, ¿sí? Pero de todas maneras no te esfuerces por volver a la rutina si no lo sentís. Ese paso de volver a la rutina tiene que ser algo sentido, tiene que ser un momento en que uno diga, hoy ya tengo ganas de volver al gimnasio, hoy ya tengo ganas de volver a hacer esto para mi vida, ¿sí? Tengo ganas de volver a trabajar. Tiene que ser lo más sentido posible, pero no te obligues a hacer cosas que no tenés ganas de hacer. Cada uno va a vivir el duelo de la manera que puede. No hay una regla general de cómo vivir los duelos, sino que uno va a vivir los duelos en función de sus propias experiencias, de sus duelos pasados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, respetarse la forma en que uno vive el duelo, teniendo en cuenta esto de poder llorar y de poder respetarse, ¿sí? Y también respetar a los demás, porque a veces el proceso de duelo del otro nos hace daño a nosotros, o nos lo tomamos como algo personal y no ayuda en nuestro propio proceso, ¿sí? Otra parte que tenemos que tener en cuenta es en la etapa de enojo, ¿sí? Para evitar conflictos grandes, conflictos familiares que se suelen generar después de las pérdidas, ¿sí? El enojo no lo reprimas y tampoco lo expreses lastimando al otro,
¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No es saludable reprimir y no es saludable expresar la pelea con el otro. ¿Sí? Pero sí uno puede expresar el enojo porque es una emoción sumamente caliente, es una emoción que genera mucha adrenalina, que genera un pico en nosotros de energía y hay que descargarla. ¿Sí? Descargarla como golpeando una almohada, llorando, gritando, pataleando, saliendo a correr, agarrar una bolsa de boxeo en el gimnasio, lo que vos sientas que podés descargar toda esa ira, descargarla. ¿Sí? Y sobre todo el enojo nos permite tomar ciertas decisiones o ciertas riendas para poder resolver ciertas situaciones, siempre y cuando sea lo más resolutivo posible. Pero tratemos de evitar el conflicto con el otro o poder decir, por ejemplo, en este momento me siento en la etapa de enojo y estoy muy enojado por esto que pasó. ¿Sí? Entonces, también saber que si alguien te expresa que está muy enojado, está en la etapa de enojo y esa etapa ya va a pasar. ¿Sí? Para evitar el conflicto que se alarga y hace que el duelo sea aún peor, porque además de que se murió alguien, encima me tengo que pelear con el otro y tengo que hacer un proceso de duelo y que a ese otro tampoco lo voy a tener más en mi vida. ¿Sí? Entonces evitemos de todo lo posible las peleas por la etapa. No te reprimas de hablar de la persona que murió. A todos les hace bien recordarlo, a todos nos hace bien recordarlo y llorar si es necesario y después vendrán las anécdotas divertidas. ¿Sí? Pero no te reprimas de hablar. A todos en el proceso de duelo les hace bien hablar de esa persona. ¿Sí? Y las personas que no quieren es porque están reprimiendo el llanto y es importante decirles que no se tienen que reprimir el llanto, que el llanto es sanador. Dejemos de juzgarlo como que sea algo tremendamente malo llorar, cuando en realidad es lo más sano que hay, es sacar el dolor a través de las lágrimas. Y bueno, y si estás acompañando a una persona en un proceso de duelo, hay cosas que no tenés que hacer. No le digas, por ejemplo, que comprendés su dolor si no viviste lo mismo. ¿Sí? Si alguien perdió a su marido, si alguien perdió a su hijo, vos nunca perdiste a tu marido o a tu hijo, pues no le digas que lo comprendés, porque en realidad ese dolor no lo comprendes. Le podés decir otras frases, como decir, lamento tu dolor, no te puedo comprender la cantidad de dolor, no puedo comprender la dimensión de lo que estás viviendo porque yo no lo viví, pero te acompaño. ¿Sí? No acompañes a la otra persona haciendo cosas que no tenés ganas de hacer. Esto es súper importante, también respetarte tus propios deseos y respetar los deseos del otro. No intentes justificar qué fue lo que pasó, porque así tenía que ser, son frases hechas que no sirven. Justificar qué fue lo que pasó, justificar si es la culpa del otro, si es tu culpa, si es nada, no se justifica. No trates de justificar qué fue lo que sucedió. No intentes tranquilizarlo ni animarlo, no es tu rol tranquilizarlo ni animarlo. La persona que está en duelo no necesita ser tranquilizada ni animada. La persona que está en duelo necesita ser escuchada. ¿Sí? Simplemente ser el hombro para que llore y los oídos para que hable, nada más. ¿Sí? Ese es tu rol. Si no sabes qué decir, no digas nada, pero simplemente tu presencia, el dejarlo expresarse, el dejarlo hablar, eso es lo más importante. No le quites importancia a lo que sucedió tratando de hacerle ver todo lo que le queda. No le digas, bueno, tu marido murió, pero te dejó 4 hijos, 6 nietos. La verdad que no tiene nada que ver, ¿sí? Lo que se perdió es grave y es doloroso. Entonces, eso es lo que uno tiene que duelar. No por eso se va a compensar con lo que uno tiene, ¿sí? O murió uno de mis hijos, pero te quedan 3. Bueno, pero nadie va a ocupar el lugar de ese hijo que murió, ¿sí? Entonces, no vamos a mirar lo que nos quedó bueno porque no es momento de ver eso, ¿sí? No es momento. Tampoco vamos a ver las ventajas de la pérdida, ¿sí? No, bueno, pero te dejó una casa, vos ahora puedes hacer de tu casa lo que quieras, con el dinero del banco vas a hacer lo que querés. No, no es momento para ver eso, ¿sí? Solamente nuestro rol es acompañar y escuchar y permitirle la expresión de las emociones. Y por sobre todo hay que evitar las frases hechas como tenés que ser fuerte, te la vas a tener que olvidar, es mejor así, es lo que Dios quiso, es la vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas esas frases hechas que no suman, no sirven, simplemente si no sabes qué decir no digas nada. ¿Sí? Pero acompañar desde el silencio y desde poner tu cuerpo, desde poner tu hombro, desde poner tu oído.
Y ahora sí, las cosas que uno sí tiene que hacer cuando acompaña a alguien en un proceso de duelo, y es lo que dije durante todo el video, que hay que dejar que el otro se desahogue, que el otro hable de sus tristezas, de sus enojos, de sus culpas. No le digas no te sientas culpable, no le digas no tenés que estar enojado. Simplemente estás en la etapa de enojo, es normal sentirte enojado. Y eso es lo que sentís, bueno, déjalo que lo exprese. Y si no sabes qué contestarle, no le contestes nada, pero déjalo que se exprese, que se desahogue. Y esto es fundamental, no le cortes la expresión de las emociones. Cuando una persona está llorando, está enojada, se siente culpable, o la emoción que está expresando en ese momento de duelo, no se la cortes, déjalo que lo viva, que lo experimente y que lo saque, ¿sí? Porque el cortarles el llanto, el cortarles la emoción es lo que les hace daño, ¿sí? Nosotros tendemos a cortarle el llanto, bueno, no llores, no llores, no le gustaría a fulanito que vos estés así. Bueno, pero fulanito no está más, ¿sí? Entonces uno tiene que vivir la expresión de la emoción como puede, ¿sí? Entonces no hacer sentir culpable a la persona con que no llores porque no le hubiera gustado a tu marido verte llorar así, tenés que ser fuerte por los que quedan. Esas son frases que llenan de culpa a la persona que está experimentando un dolor desgarrador como es la muerte. Hablar siempre del ser querido. Esto es importantísimo. Siempre hay que hablar del que se murió. No callarse porque no lo quiero nombrar, por las dudas. No, porque después en el proceso de duelo empiezan a aparecer las anécdotas de estas personas. Y es parte del duelo poder recordarlo desde las anécdotas, desde las cosas lindas y no solamente desde el hecho de que se haya ido. Y algo súper importante que podés hacer cuando una persona cercana a vos está viviendo un proceso de duelo es colaborar con las tareas. O sea, con las tareas de la vida cotidiana, como por ejemplo hacer las compras, hacer la comida, ordenar la casa, ordenar y lavar la ropa o llevar a los chicos a la escuela. Son tareas que una persona que está en duelo a veces le cuesta mucho poner en práctica. No sabe si hay comida, no sabe qué van a comer, no fue a hacer las compras y se les cerró el supermercado, ¿sí? Entonces, en ese desorden que se genera, uno puede colaborar preparándoles la comida, dejándoselas en la heladera, por ejemplo, hacerle una compra en el supermercado para que tenga variedad de frutas, de carnes, de verduras, ¿sí? Esa es una de las formas más prácticas de colaborar en ese proceso de duelo. Y una parte fundamental de los procesos es qué hacemos con los niños. Bueno, con los niños lo primero que tenemos que hacer es ser honestos. A los niños no hay que ocultarles lo que está pasando. Si alguien falleció, hay que decirle la verdad. Siempre hay que decirles la verdad y respetarles su expresión. Tampoco cortarles el duelo diciendo no llores porque el abuelito se iba a poner triste, ¿sí? Hay que dejarlo que llore todo lo que llore, decirle que está bien que llore, que exprese ese dolor. Y por sobre todas las cosas, si uno tiene la necesidad de llorar, hacerlo delante de los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos ven que la expresión de dolor que ellos sienten es a través del llanto y es sanador. Si ellos imitan, entonces si uno se lo reprime, el niño aprende a hacer lo mismo, ¿sí? Y no lo estamos favoreciendo a que tenga duelos saludables en el proceso de su vida, ¿sí? Por supuesto que uno dentro de esto va a hacer lo que puede porque también tenemos experiencias previas, ¿sí? Pero a partir de hoy que estás escuchando algo diferente en esto de los duelos, bueno, saber que existe esto de que está bueno llorar en el duelo, ¿sí? Que hace bien, que es sano. No reprimirnos más y dejar de decir cosas como a fulanito no le hubiera gustado que lloraras o deja de llorar, tenés que ser fuerte, no llores más, hacerte fuerte por los chicos, etcétera, que son todas frases que nos llenan de culpa. Bueno, si llegaste hasta acá, te recontra agradezco que hayas llegado hasta el final. Te invito a que me sigas en las redes sociales, que te las dejo por acá abajo. Y nos vemos en el próximo video.